granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy pasa en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 25 de junio, iniciamos de inmediato nuestro programa con el desayuno informativo que nos proporciona nuestro aliado de elpitazo.com, elpitazo.tv, César Batis, acá en El Pitazo Madrugador. César, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos para arrancar la jornada? Te escuchamos. Buenos días, chicos. Saludos y feliz semana para todos. Semana del periodista, porque esta semana se celebra el Día del Periodista. Bien, nosotros tenemos hoy para inicio, para que todos estén informados, los invitamos a leer las 10 noticias que debes saber para comenzar la semana informado. Allí tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió con la noticia revelada por el Confidencial de España, con los apuros que han pasado la pareja que estuvo muy cerca al presidente Chávez, Claudia Díaz y el capitán Guarapiche, quienes hoy están esperando la decisión del gobierno de España para ser extraditado a Venezuela. Por otra parte, también tenemos la información de lo que ocurrió anoche o ayer en la tarde en San Juan, en Margarita. 20 personas heridas durante ferias. Los juegos pirotécnicos causaron estas 20 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, quienes fueron referidos a centros asistenciales en la zona. También para los que vayan a Mérida, teleférico de Mérida abierto solo hasta la tercera estación. Además, tenemos en materia de suceso que encontraron a recién nacida raptada en Barcelona. Esta recién nacida fue raptada en Barcelona, pero fue hallada en Anaco. Fue raptada por un hombre y una mujer que bajo engaño se llevaron a la niña. Además, seguimos con el pitazo en la cancha. En Barquisimeto celebraron los 3 goles de Colombia con el pitazo en la cancha gracias al apoyo de las organizaciones no gubernamentales aliadas al pitazo. Y debido al duelo por la muerte del señor Cohen, Centro Sambil de Venezuela permanecerá cerrado este lunes 25 de junio por luto. Eso, por otra parte, ya en tema internacional, el drama del asesinato por parte de fuerzas paramilitares afines al gobierno de Nicaragua. Estamos haciendo seguimiento, el asesinato de este niño de 14 meses que estaba en los brazos del padre y que recibió un tiro en la cabeza, un tiro disparado por un arma manipulada por un paramilitar que apoya al gobierno de Daniel Ortega. Estas son todas las informaciones. Hoy también estaremos haciendo seguimiento al paro de profesores universitarios y a otras informaciones más que se irán desarrollando en el día. Y los invito a seguirnos a través del pitazo.ml y @elpitazotv. Muchas gracias, Chugo, y estamos en contacto. Muchas gracias, Dan. Era César Batis de El Pitazo. Como ustedes saben, tenemos una alianza entre la gente del Pitazo y la gente de la Fuerza de la Unión, y eso se expresa en que lunes, miércoles y viernes tenemos acá, arrancando la jornada, El Pitazo Madrugador. Excelente este desayuno informativo, excelente por lo completo, más no por las noticias que nos trae. El tema de Nicaragua es un tema extremadamente rudo. Para nosotros los venezolanos es no solamente motivo de dolor, sino incluso motivo de vergüenza ver cómo en otro país se aplica lo que fue ensayado y practicado en Venezuela. Eso que en Nicaragua llaman las fuerzas combinadas no es otra cosa que lo que aquí inventó y desarrolló el gobierno de Nicolás Maduro al combinar ciertamente la acción de los cuerpos de seguridad del Estado con los grupos irregulares, paramilitares y parapoliciales, mal llamados colectivos, que actuando en coreografía prácticamente hostigaban no solamente a los manifestantes, sino incluso a la población civil.
en acciones de represalia y castigo. Los venezolanos sufrido esto de manera muy ruda en el año 2014 y en el año 2017. Bueno, ahora vemos la misma situación a distancia y ciertamente, repito, produce esto dolor y profunda vergüenza ver cómo se aplica en otro país la metodología represiva y sanguinaria diseñada por los cubanos en Venezuela. Hay que decirlo como es. Durante muchísimo tiempo, los venezolanos nos llenábamos la boca diciendo que cuando cuando el ejército de nuestro país había salido de nuestras fronteras, había sido para llevar libertad e independencia a otras naciones, hablando de la gesta libertadora. Bueno, qué dolor y qué vergüenza ver cómo hoy una tecnología represiva desarrollada en este país sale de nuestras fronteras para llevar muerte, sangre y dolor a otras tierras, como es el caso ahora de Nicaragua, donde están aplicando exactamente la receta de articulación de la acción ilegal, por cierto, de los cuerpos de seguridad del Estado, con la acción más ilegal todavía de los entes paramilitares y parapoliciales. Dicho esto, vamos entonces a nuestra agenda nacional. Como bien decía César Batis, está previsto para hoy el paro de los profesores universitarios. Ciertamente no es esta la única acción conflictiva de carácter gremial reivindicativo prevista para el día de hoy. Ya el viernes pasado tuvimos acá en nuestro programa a Ana Rosario Contreras, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, anunciando que hoy, a partir de las 5 de la mañana, es decir, en este momento en que estamos hablando, ya está en desarrollo el inicio de esta acción conflictiva. Las enfermeras inician un paro que ellas denominan indefinido y advierten que si no hay respuesta a los planteamientos que ellas están haciendo, esto podría terminar en una suerte de renuncia masiva. Y explicaba en este programa Ana Rosario Contreras que no se trata de bluff, que no se trata de amenaza vacía. Cuando ellas hablan de paro, bueno, el paro prácticamente se está produciendo porque es muy difícil para las enfermeras llegar a su sitio de trabajo, porque no tienen pasaje, porque no existe transporte que las lleve, porque no tienen cómo lavar el uniforme, porque no tienen zapatos para hacerlo, para llegar a su trabajo. Y cuando hablan de la renuncia masiva, tampoco es una amenaza vacua. De hecho, se está produciendo desde hace mucho tiempo, desde hace algún tiempo, el éxodo de profesionales de la enfermería hacia otras profesiones o hacia otros países. También está anunciado para hoy un conjunto de acciones conflictivas en el sector eléctrico. Los trabajadores del sector eléctrico están anunciando acciones de protesta frente a los sitios de trabajo y frente a las estaciones comerciales, a las sedes comerciales de Corpoelec en diversos puntos del país. Y otro de los gremios que está anunciando para hoy una jornada de protesta es el gremio de los profesores universitarios, uno de los más combativos de nuestro país. Por eso tenemos en línea de inmediato a la profesora Queta Estefani. Queta Estefani es de la Junta Directiva de FAPUB, de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Profesora Queta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntenos, ¿qué es lo que está previsto para hoy? ¿Qué motiva el paro y qué persigue esta actividad? Y sobre todo, ¿qué anuncia como desarrollo para otras acciones similares? Te escuchamos. Sí, buenos días, tú. Feliz día para toda tu audiencia. Nosotros estamos convocando este paro, porque nosotros estamos enarbolando y creemos que es algo que debe desarrollarse en todos los sectores laborales del país, la lucha por el salario digno. Nosotros publicamos el pasado sábado en cartelera de FAPUB, que es nuestro instrumento formal, digamos, de comunicación, lo que nosotros consideramos salario digno. Nosotros estamos planteando que las tablas salariales deben comenzar con la canasta básica. El primer sueldo, el sueldo más bajo de las tablas salariales de los distintos sectores debe comenzar con el costo de la canasta básica, porque así lo establece el artículo 91 de la Constitución. Y a partir de ese sueldo, pues se aplica la interescala. Y con esa base, con ese criterio, nosotros construimos una tabla y la hemos publicado de lo que deberían ser los sueldos de los profesores universitarios.
porque el país está ignorando o actuando como si ignorara que el ingreso familiar en Venezuela se diluyó completamente, el salario se pulverizó completamente. Cuando un gremio como el salud, como el de las enfermeras, está planteando renunciar, es porque en la práctica, de hecho, cuando tú percibes un salario que apenas te alcanza para comprarte 800 gramos de avena en el mes, sencillamente tú no estás percibiendo ningún salario. En Venezuela la gente está trabajando por nada, no está percibiendo el salario, y ese es el ingreso, el salario es el ingreso, es fundamental de las familias. Entonces aquí hay una situación que se tiene que atender. Cada vez que hay un ajuste de salario salen diciendo que eso causa más inflación. Eso no es cierto. Si la inflación mayor del mundo no está causada por el salario más bajo del planeta, este es el salario más bajo del universo. En Venezuela no es que la gente está bajo la línea de pobreza porque gana menos de $2 al día, que es lo que establece el Banco Mundial como el límite de la línea de pobreza, sino que la gente gana menos de $2 al mes, es decir, la gente no gana nada. Entonces, en tal sentido, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela está llamando a este paro, está poniendo el planteamiento sobre la mesa, las tablas específicas para nuestro sector, y nosotros estamos llamando a todos los sectores laborales a que nos unamos en la lucha por salario digno para los venezolanos. Ese es un tema de política nacional que no se puede seguir obviando, no se puede seguir distrayendo en otros asuntos, porque esa es una causa fundamental para lo que es la situación de hambruna que hay en la nación. La gente no tiene cómo acceder a los recursos de primera necesidad, la gente no tiene cómo acceder a los bienes para la alimentación y para la salud esencial. Y tenemos un cuadro grave de avance de la desnutrición, de fallecimiento de personas, de mengua, de hambre, de salud, por problemas de salud, precisamente debido al descenso bárbaro en el ingreso de la familia venezolana. Nosotros estamos haciendo este paro de 24 horas, vamos a desarrollar reuniones con los distintos sectores, nosotros estamos planteando que eso tiene que ser una lucha nacional de distintos sectores de trabajadores, porque el problema es común a todos los sectores, a todos los trabajadores. Este es un problema común. No puede un ministro de Trabajo salir diciendo, bueno, si no les alcanza por 1 kilo de queso, cómprese medio kilo de queso al mes. Es lo que están planteando como salario para el trabajador venezolano, pues eso no es ningún salario. Nosotros estamos peor que hace 3 siglos la humanidad con los salarios que se están ganando en Venezuela. Ya eso es un tema de burla al pueblo venezolano, y por eso hablamos de salario digno. El salario debe permitir que la familia viva con dignidad. Es decir, la gente tiene que comer, la gente tiene que vestirse, la gente tiene que casarse, la gente tiene que poder pagar un pasaje. Hoy el trabajador venezolano efectivamente no tiene ni siquiera cómo llegar al puesto de trabajo. Gracias, profesora. Era Keta Estefani, profesora universitaria, integrante de la Junta Directiva de FAPUP, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, aclarándonos en primer lugar que el paro nacional de profesores universitarios va el día de hoy. En segundo lugar, nos explica que el paro tiene características nacionales. En tercer lugar, nos dice que esto está en consonancia con toda esta situación que motiva también que hoy se estén paralizando las enfermeras, que hoy se estén realizando las acciones, o las que se van a realizar, las acciones conflictivas que se van a realizar en el sector eléctrico, lo cual también nos revela, por cierto, la necesidad de la articulación de todas estas luchas. Nuestro reconocimiento entonces a los profesores universitarios, nuestro reconocimiento a los trabajadores del sector eléctrico, nuestro reconocimiento también, por supuesto, a los trabajadores del sector salud. Creo que han sido quienes han desarrollado con mayor arrojo una lucha muy dura, no solamente frente al gobierno y su sordera, sino también frente a los grupos de carácter parapolicial que hostigan a los trabajadores de la salud en cada hospital. Nuestro reconocimiento a todos ellos, y bueno, vamos a estar muy pendientes de estos eventos para dar adecuada cobertura. No puedo cerrar este primer segmento del programa sin hacer alusión a un monumento al cinismo con el que nos regaló el gobierno en las últimas 48 horas. Hubo una reunión de esa cosa que Nicolás Maduro llama Consejo de Ministros, y la gran conclusión de ese Consejo de Ministros del día sábado fue decir que le van a poner el ojo
a los servicios públicos. Miren, eso que dijo el señor Maduro, eso que resolvió el llamado Consejo de Ministros, es una agresión contra usted que me está escuchando, y le explico por qué. Fíjese, nuestra pobreza tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, el obvio, el evidente, del que estábamos hablando con Keta Estefani, por el cual se están paralizando hoy las enfermeras y por el que están en protesta los trabajadores eléctricos, que es el tema del ingreso. Eso es un factor fundamental de esta pobreza que tenemos nosotros. El sueldo promedio del venezolano no llega a los $2. Como bien dice Keta Estefani, el venezolano está trabajando por nada. Dios mío querido, vaya usted a preguntar cuánto cuesta una pizza, para poner un ejemplo. Bueno, vale, la mayoría de los trabajadores en Venezuela están trabajando por el equivalente a 2 pizzas al mes. Al mes. La primera plana del diario La Hora de Margarita creo que lo ejemplifica de manera bastante severa. Dice, nuevo salario solo alcanza para comprar una latica de atún al mes. Ese es un factor fundamental de la pobreza, de esa pobreza que lo aqueja a usted que me está escuchando. Pero también hay otro factor muy importante, que es el derrumbe de los servicios públicos. Cuando los servicios públicos colapsan, cuando los servicios públicos se derrumban, entonces hay en la sociedad lo que podemos llamar un sálvese quien pueda. Y quien más puede es quien tiene más recursos. Estamos hablando de un sector extremadamente minoritario de la sociedad, básicamente, esencialmente, los enchufados, ¿no? Los testaferros, los altos burócratas, ¿no? Las amantes de los altos burócratas, ¿no? Eso que se llamaba en la cuarta, las barraganas, ¿no? Eso es otra cosa, eso es un mundo, eso es una burbuja extremadamente reducida. Ellos no se enteran de que no existe el servicio de transporte público, porque ellos andan en camionetotas blindadas, rodeados de 15 o 20 malandros motorizados o armados también, abriéndoles paso. Ellos no se enteran de eso. Ni se enteran de que hay fallas en el servicio eléctrico, ni se enteran de que hay fallas en el sistema de salud. Ellos no se enteran de eso. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos viven la crisis de los servicios como un factor fundamental de su pobreza cotidiana, de nuestra pobreza cotidiana. ¿Me explico? Y bueno, ¿cuándo ocurrió esto, hermanos del alma? Esto ocurrió en estos 20 años. Son 20 años destruyendo la capacidad de generación y de distribución eléctrica en el país. Son 20 años destruyendo las empresas hidrológicas como Hidrocapital en Caracas. Son 20 años destruyendo incluso la capacidad de nuestros municipios para recolectar los desechos sólidos, la basura. ¿Entiendes? Para no hablar de cosas como la educación o la salud, porque ya sabemos cuál es su estado calamitoso. Entonces, después de estar 20 años destruyendo servicios públicos que no es que eran una maravilla, pero bueno, cumplían medianamente su cometido. Después de eso, viene el gobierno a decir el sábado en la noche, coño, que le van a poner el ojo a los servicios públicos. No, chicos, no fue que le pusieron el ojo, fue que le metieron la mano. Y le metieron la mano para saquearlos, para destruirlos. Y ese es otro de los elementos centrales de la pobreza que vivimos. Por un lado, el tema del ingreso. El venezolano está trabajando por nada, el que tiene suerte de tener un trabajo. Y por otro lado, las condiciones en que ese venezolano va a la escuela, se moviliza, recibe o no recibe el servicio de agua o el servicio de energía eléctrica, esas condiciones calamitosas. Todo eso subraya, potencia la pobreza que este régimen nos ha hecho vivir. Y debo recordarles que este régimen vivió la burbuja más alta y más larga de ingreso petrolero en toda nuestra historia. En toda nuestra historia. Como bien decía Keta Estefani, nosotros tenemos la inflación más alta del planeta y el salario más bajo del planeta. Bueno, quien nos ha hecho esto, quien ha perpetrado esta desgracia contra nosotros, contra el pueblo venezolano, es el gobierno que ha dispuesto de más dinero en toda la historia de Venezuela, desde el tercer viaje de Colón hasta la desgracia de Maduro II.
Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a conversar de inmediato con un colega radiodifusor, con un colega comunicador. Y este colega desarrolla su labor en unas condiciones muy difíciles. Ustedes han escuchado acá en este programa las sucesivas denuncias hechas por diputados del Tamacuro o por organizaciones no gubernamentales vinculadas con el sector médico, con el sector salud del Tamacuro. Han escuchado también desde acá las expresiones preocupadas de activistas de defensa de los indígenas, la situación dramática de la etnia Warao en del Tamacuro. Bueno, todo eso ustedes lo han escuchado acá desde esta señal en Caracas. Ahora, imagínense ustedes lo que es hacer este tipo de trabajo de difusión, de construcción de conciencia social a propósito de este drama desde el propio terreno de los acontecimientos, desde Tucupita. Bueno, ese es el trabajo que hace Radio Fe y Alegría del Tamacuro. Radio Fe y Alegría, como ustedes saben, no es una emisora de un partido o de un grupo del gobierno, de la oposición, no, es una emisora de servicio público, comprometida sí con los que menos tienen, comprometida sí con el débil social, con el débil jurídico, con el débil económico. Y eso tiene un precio. El precio es que en numerosas ocasiones esta emisora ha sido objeto de agresiones, de cortes de energía o de intentos de cierre. En alguna de esas ocasiones hemos tenido acá en este programa a Francisco Pérez de Radio Fe y Alegría del Tamacuro, y hoy lo volvemos a tener, bueno, porque pasó exactamente lo mismo. Volvió a ser víctima Radio Fe y Alegría del Tamacuro de una nueva agresión por parte del poder, ese poder que no quiere que se oigan todas las voces, porque ese es el lema de Fe y Alegría, que se escuchen todas las voces. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el pretexto del poder esta vez para intentar callar a Radio Fe y Alegría y de qué manera intentó hacerlo? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que te sintoniza en Caracas, sus alrededores y a través del mundo, en la web. Bien, en esta oportunidad, digamos que el problema es que no hay pretexto, no hay excusa, no hubo notificación formal, oficial. Sencillamente el día jueves en horas de la mañana, un carro de Corpo L acompañado por una comisión de Polidelta, que es la policía del estado del Tamacuro, se acercó a la estación y bajó lo que llamamos el tabaco del transformador, que está ubicado en las afueras de la estación de radio. Cuando bajamos corriendo, pensamos que se estaba yendo la luz, nos asomamos a la ventana, vimos lo que estaba sucediendo, bajamos corriendo, no nos dio tiempo de conversar con ellos y seguimos el protocolo habitual de esta circunstancia, acercarnos a Corpo L, pedirles una notificación por escrito para recibir la misma denuncia que hemos recibido en las 4 ocasiones anteriores. Ya son 5 las veces que nos sucede lo mismo. Nos dijeron que eran órdenes de arriba, nos acercamos al componente militar, no tenían información alguna, nos acercamos al órgano de policía, manifestaron no tener información alguna, y por último tratamos de tender puentes hacia la gobernadora y no hubo mayor respuesta. Eso sucedió también con otra emisora de la ciudad. En esta oportunidad fueron 2, la emisora Chévere 97.5, a la cual le sucedió exactamente lo mismo. A ellos el día jueves le reponen la luz en horas del mediodía y a nosotros nos reponen la luz en horas de la tarde. Curiosamente, el día viernes vuelve a suceder
lo mismo, en esta oportunidad corrimos, logramos hablar con los señores de Corpo L, venían solos y nos dijeron exactamente lo mismo, que eran órdenes de superiores. Le dijimos que por favor le dejaran la luz al edificio, que nosotros, mientras dialogábamos y buscábamos saber exactamente cuál era el motivo y la razón, íbamos a bajar el volumen, íbamos a bajar el volumen a la consola, pero que nos dieran la oportunidad por lo menos de mantener las instalaciones funcionando, porque aquí funciona una escuelita en horas de la tarde, funciona la oficina para los centros de capacitación laboral, estamos en este momento elaborando el papeleo de los graduandos porque tenemos un liceo sabatino con unos 300 estudiantes, es decir, hay todo un conjunto de instituciones que funcionan dentro del mismo edificio. Nos dijeron que no podían porque una vez que ellos bajan el tabaco, el SEBIN toma una fotografía al tabaquito, a los transformadores, para tener constancia de que efectivamente la gente de Corpo L cumple con su trabajo. Entonces eran ellos los que se iban a haber metidos en problemas. Bueno, en esa situación nos hemos mantenido hasta el día de hoy, cuando todavía no sabemos cuál es la razón ni sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esto. Francisco Pérez, comunicador de Radio Fe y Alegría del Tamacuro. Francisco, tengo entendido que algunas informaciones vertidas por la radio, difundidas por la radio a propósito de la situación de los varados, pudiera ser la causa de la molestia del poder. ¿Esto es correcto o hay otra explicación? Pienso que sí, hemos sido muy incisivos con el tema de la polio, el sarampión, la carencia de medicinas, la ausencia incluso de servicios médicos en muchas comunidades indígenas. Hemos sido reiterativos en cuanto a esto porque ha ocasionado evidentemente muertes y es un tema de interés nacional y de dominio nacional. Creo que para nadie es una duda hoy en día las difíciles condiciones de salud por las que atraviesa el pueblo varao. Pero aparte de esto, los últimos días evidentemente es una emisora participativa, es una emisora abierta, es la única emisora en este momento, Chuo, debido a las dificultades que entraña la comunicación en el Delta, con un noticiero que se produce a diario, con sonidos de la calle, vamos, entrevistamos a la gente y montamos un noticiero que tiene 2 emisiones, además manejamos programas de opinión y en aras de ser equilibrados, tenemos espacios de opinión que cedemos al gobierno y también tenemos espacios de opinión que cedemos a factores de la oposición. Entonces, el hecho de ser una ventana abierta, de que la gente en los últimos días se queje, reclame por este aumento desproporcionado de los precios, por el malestar que produce la inflación, pienso que pudo conjugarse. Diría que sí, son 3 los elementos: el hecho de que la gente se exprese, el malestar que expresan las personas, los reiterativos que hemos sido en cuanto a un tipo de denuncias en particular sobre una situación grotesca que está aconteciendo, y nuestra posición de ser, diría, hasta normal, es decir, de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo siempre. Agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Francisco Pérez de Radio Fe y Alegría del Tamacuro. Para que tengan una idea ustedes de lo lamentable de todo esto, debo recordarles que la gobernadora del Tamacuro, en primer lugar, es una mujer, es madre. En segundo lugar, es médico cirujano. Y que una persona, mujer, madre y médico, se preste para esto, pues. Chicos, en vez de resolver las epidemias, entonces vamos a quitarle la luz a la emisora que está denunciando la situación de las víctimas de ese caos sanitario, sobre todo los más débiles, los más frágiles, los más vulnerables, la situación de nuestros indígenas de la etnia varao. Bueno, esa fue la situación que nos explicó acá Francisco Pérez, nuestra solidaridad con la gente de Radio Fe y Alegría. Y ya que estamos hablando de Fe y Alegría, recordemos, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular. Fe y Alegría, como nos lo decía el mismo Francisco Pérez, nos decía aquí en la sede de la radio, funciona un liceo los sábados y hay un instituto de capacitación laboral. Es todo un esfuerzo para dotar al ciudadano, sobre todo el ciudadano más endeble desde el punto de vista económico y social. Allí donde se acaba el asfalto, allí está Fe y Alegría, llevando luz, llevando educación, llevando valores. Esa es la misión de Fe y Alegría. Y bueno, tenemos el problema de que esta misión hoy se desarrolla en medio de esta terrible situación de hiperinflación. Por eso arrancó una campaña solicitando un cuaderno para Fe y Alegría.
un cuaderno para los niños de Fe y Alegría para que puedan seguir, venciendo la oscuridad y abriendo caminos a través de la educación y de los valores. Tenemos en línea a la profesora Noelvis Aguilar. La profesora Noelvis Aguilar es la directora nacional de escuelas de Fe y Alegría, para que nos explique exactamente cuál es el sentido, el propósito y el alcance de esta campaña. Profesora Aguilar, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué consiste esta campaña, un cuaderno para Fe y Alegría? ¿La escuchamos? Sí, buenos días a todos. Gracias, Chubo, por el espacio. Fe y Alegría comenzó la campaña Un Cuaderno para Fe y Alegría. El objetivo es dotar a cada uno de nuestros estudiantes. Somos más de 113.000 estudiantes a nivel nacional y esperamos pues que con esta gran campaña podamos ofrecer la alegría de un cuaderno y un lápiz para que cada niño, niña y adolescente pueda iniciar sus actividades escolares el próximo año escolar 18-19. Acá pues en medio de tanta dificultad vemos con gran preocupación que nuestras familias no van a poder proveer de útiles a sus hijos por los altos costos. Entonces bueno, se debate en este dilema, o comer o vestir y brindar útiles escolares para que esos niños tengan el derecho a la educación. En Fe y Alegría pues nosotros abrimos una campaña donde invitamos a todo el pueblo venezolano a colaborar con un cuaderno, un lápiz para nuestros niños y brindarle así la posibilidad de tener el derecho a la educación. Para mayor información a esta campaña, les invitamos a visitar nuestra página donaciones@feyyalegría.org.be. Profesora Aguilar, le escuchamos, disculpe. Sí. Bueno, aquí pues pedimos pues al sector empresarial y a toda aquella persona que realmente se sienta sensibilizada y sienta la necesidad de aportar algo por este país, sobre todo en este momento, de brindarle oportunidad a tantos niños, niñas de los sectores más vulnerables de nuestro país, que bueno, si quiere ver una sonrisa, quiere contribuir por reconstruir este país, pues tiene la gran oportunidad de comenzarlo a hacer brindando pues un cuaderno y un lápiz para estos niños. Tú puedes ser parte de la fe y la alegría que necesitamos en nuestro país. Profesora, le agradezco profundamente que haya utilizado esta humilde ventana, esta humilde tribuna para hacer este llamado tan hermoso. Era la profesora Noelvis Aguilar, directora nacional de escuelas de Fe y Alegría, subrayando la importancia de participar con entusiasmo, de participar con fe, con alegría en esta campaña. Un cuaderno, un lápiz para Fe y Alegría. Evitemos que nuestros niños, en medio de esta crisis pavorosa, dejen la escuela, abandonen la escuela, ayudemos a que permanezcan en la escuela, sobre todo en escuelas como las de Fe y Alegría, esas escuelas que llevan luz allí donde se acaba el asfalto. Gracias a la profesora Noelvis Aguilar, directora nacional de las escuelas de Fe y Alegría. Gracias al colega Francisco Pérez, periodista de Radio Fe y Alegría en del Tamacuro, luchando contra la censura, luchando contra quienes pretenden callar la voz de los que no tienen dinero, los que no tienen poder, los que no tienen vara alta en los círculos poderosos de este país, pero que son venezolanos que están sufriendo, venezolanos que tienen polio, venezolanos que tienen difteria, que tienen fiebre amarilla y que no tienen dinero, venezolanos de la etnia Guarao, que solamente tienen la posibilidad de hacerse escuchar a través de esa ventana. Radio Fe y Alegría en del Tamacuro, hoy objeto de esta agresión brutal por parte del poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Leopold,
Hola, ¿y María Corina? Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema que ya el pasado viernes abordamos en la entrevista que le hicimos a Vladimiro Mujica y a Francisca Gil, autores de un libro realizado por ellos como venezolanos que están en la diáspora. Ellos están ubicados en Phoenix, Arizona, y aunque trabajan en disciplinas muy distintas, Francisca Gil es psicólogo industrial y Vladimiro Mujica es investigador en física y química. Sin embargo, bueno, desde su condición de venezolanos en la diáspora, produjeron ese esfuerzo para promover una reflexión. Antes se había estrenado ya el documental La peste del chavismo, hecho por el poeta Gustavo Tobar. Y en ese contexto fue conocido un artículo muy importante de Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos es un economista venezolano, un joven economista venezolano que tiene ya 8 años en el exterior. Miguel Ángel ha hecho aportes fundamentales desde el Centro de Investigaciones Económicas Kennedy en Boston, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo de las propuestas para reconstruir Venezuela. Esta vez Miguel Ángel habló no de economía, sino de la situación de la diáspora, de los venezolanos que están en el exterior y de los venezolanos que nos quedamos acá en Venezuela y de la relación entre estos dos grupos fundamentales para la construcción de la Venezuela del futuro. Su artículo se llama El largo regreso de los venezolanos a Ítaca. Ustedes recordarán que de acuerdo a la narración que hace la Odisea de Homero, tras 10 largos años que duró la guerra de Troya, termina la guerra de Troya y Ulises regresa a Ítaca. Sin embargo, ese regreso no fue directo, fue muy tortuoso, enfrentando numerosos peligros y numerosos desafíos. Por eso le coloca este título Miguel Ángel Santos a su artículo. ¿Cuáles peligros son los que deben sortear los venezolanos que están en el exterior para regresar a Ítaca? Está ese regreso planteado incluso. Por eso lo hemos contactado, lo hemos escuchado antes, lo hemos llamado antes para escuchar su opinión sobre temas económicos. Ahora quisiéramos abordar este tema, bueno, porque es un tema crucial y porque este programa es seguido, escuchado por numerosos venezolanos en el exterior que utilizan, repito, esta humilde ventana como su cable de conexión con lo que ocurre en nuestro país. Miguel Ángel, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En un plano estratégico, ¿es regresando al país la única forma como la diáspora puede colaborar con la reconstrucción de Venezuela? ¿Hay otras formas posibles? Te escuchamos. Muy buenos días. Hola Chubo, buenos días. Mira, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con todos tus radioescuchas y te agradezco muchísimo también tu interés por las notas que escribí sobre el exilio. La pregunta tuya, en efecto, regresar al país no es la única forma en que los exiliados pueden contribuir con su país de origen y de hecho históricamente no ha sido la forma en que tienen mayor impacto y de hecho hay muchísimos ejemplos.
pero hay países que viven, países caso El Salvador, países caso Marruecos, países caso Jordania, países caso Albania, en donde las remesas que envían los ciudadanos de esos países que emigraron y continúan trabajando en el exterior y las envían de vuelta a su país son una fuente muy importante de ingresos para el país, de manera que esa es una forma en la que la diáspora puede ayudar sin necesariamente tener que regresar. Otra forma que es muy importante para países como la India, países como China, es que los exiliados de esos países que estudiaron en el exterior y establecieron empresas en el exterior suelen volver a sus lugares de origen, no para regresar a vivir, sino para montar centros de atención al cliente, sucursales de sus propios negocios, oficinas administrativas, centros logísticos de los negocios que fundaron mientras estuvieron en el exterior, y esto se convierte en un mecanismo muy poderoso de transferencia de tecnología. De hecho, así es como los países consiguen nuevas tecnologías, lo hacen a través de varios mecanismos. Uno de los mecanismos es a través de sus propios ciudadanos nacionales que desarrollaron tecnología y estudiaron en el exterior y fundaron negocios y vuelven y abren sucursales de esos negocios en el país. Esto es una fuente de negocios muy importante y de empleo y de generación de valor agregado para la India, por ejemplo, para China e inclusive para países como Chile, en donde las becas del Estado no le exigen a los egresados que vuelvan, bajo la idea de que es mucho más lo que el país puede ganar si no vuelven y fundan empresas en el exterior. De manera que sí, obviamente uno siempre se centra en pensar que lo mejor sería que regresaran, el que se va siempre piensa que quisiera regresar, pero la verdad es que históricamente hay muchos mecanismos a través de los cuales los exiliados pueden contribuir con su país de origen que no necesariamente pase por el regreso. Algunos regresarán, pero los que no regresan no quiere decir que no contribuyen, lo que quiere decir es que lo harán de una manera diferente. Estamos conversando con Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos es un economista venezolano, un joven economista venezolano, tiene ya 8 años en el exterior, en lo que él originalmente planteaba, y así lo dice en su escrito, una suerte de mientras tanto, una suerte de búsqueda temporal, de espacios para seguir preparándose y contribuyendo con la lucha por la democracia en Venezuela, hasta que al final admite, asume y dice, no, yo soy un exiliado, yo estoy viviendo esto desde mi condición de exiliado, y eso implica un reposicionamiento no solamente de su lucha, sino además incluso de su estado anímico, de la manera como construye relaciones allá y aquí también. Todo esto en este muy interesante escrito que se llama El largo regreso de los venezolanos a Ítaca, que lo pueden encontrar en el portal Proavinci. En este escrito, Miguel Ángel, tú echas de menos, o mejor dicho, planteas la necesidad de esforzarnos más en la solidaridad. Dices, bueno, los venezolanos en la diáspora pueden ayudar mucho a quienes están dentro del país. Mencionaste el tema de las remesas, hay otros tipos de ayudas también, el tema de las medicinas, pero dices, es necesario que se ayude también a los venezolanos que están llegando al exterior. Nos pusiste el ejemplo de instituciones que los venezolanos conocemos aquí muy bien, la Hermandad Gallega, el Centro Portugués, el Hogar Asturiano, o sea, lugares donde las personas que llegan de fuera se encuentran con sus connacionales y reciben apoyos prácticamente instantáneos hasta que cada quien puede, en efecto, hacer pie y echar adelante con su vida de manera independiente. Pregunto, Miguel Ángel, ¿estamos los venezolanos en déficit en materia de solidaridad entre nosotros en este rudo momento de la diáspora y del exilio? Te escuchamos. Bueno, la verdad no sé qué decirte cuando me preguntas si la solidaridad es una materia pendiente entre nosotros. Yo pienso que hoy en día en Venezuela están pasando muchísimas cosas que nos indican que la solidaridad de muchos compatriotas dentro y fuera de Venezuela se ha exacerbado en estas circunstancias tan difíciles, y hay muchísimas iniciativas de comedores, de envíos de medicamentos que nos demuestran que la sociedad de alguna manera, o una parte de la sociedad, ha sido capaz de organizarse para proveer algunas de las cosas que nuestros compatriotas están necesitando de manera más urgente.
Yo pienso que en ese sentido la sociedad y la gente han ido por delante de las organizaciones y sobre todo de las organizaciones políticas. Yo pienso que sin que sea mi área de experticia y un poco aventurándome a responder lo que me has preguntado, este tema de yo voy a ir montando mi cosa por mi cuenta es una frase demasiado extendida en Venezuela, y si hay cierto complejo de individualismo y de yo lo puedo conseguir o de me voy a meter por los palos, que deriva de nuestro complejo de viveza y pudiera evitar que la solidaridad que yo sí creo que han demostrado la sociedad y muchísimos individuos venezolanos, y hay muchísimos ejemplos de heroísmo y de coraje, de valentía de compatriotas hoy en día en Venezuela, no ha terminado por permear hacia las organizaciones políticas. Pero en ese sentido soy optimista porque entiendo que la sociedad que subyace a esas organizaciones políticas ha empezado a desarrollar esos vínculos, y que si estas organizaciones no son capaces de ponerse al día, van a ser barridas por otras organizaciones surgidas de esta misma sociedad, aún en estas circunstancias tan difíciles. Estamos conversando, repito, con el economista venezolano Miguel Ángel Santos, un talentoso profesional venezolano que desde sus diversos espacios, tanto acá en Venezuela, él es importante parte del componente docente y de investigación del IESA, por ejemplo, y también desde sus múltiples espacios en el exterior ha colaborado y colabora activamente con la búsqueda de alternativas para la reconstrucción de Venezuela. Produjo recientemente una pieza, un artículo específicamente sobre el tema del exilio, y a propósito de eso estamos conversando con él. Miguel Ángel, hay un planteamiento que me parece central en tu escrito, que es el tema de la construcción de una narrativa que permita articular diáspora y venezolanos que luchamos en el interior para lograr no solamente armonía hoy en la lucha contra el régimen, sino mañana en el esfuerzo de reconstrucción. Has planteado que esta situación se vive a veces desde la víctima o desde la narrativa de la heroicidad. Hiciste mención en tu artículo a lo que llamaban las babushkas, las señoras que en el caso de Chernobyl rechazaron ser reubicadas y se quedaron en su ciudad a pesar del riesgo de la radioactividad que allí había. ¿A qué te refieres tú en concreto a construir una narrativa que nos una, no solamente ahora, sino también en la reconstrucción? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo visualizas? Te escuchamos. Fíjate, yo creo que una de las cosas que podemos hacer para tratar de evitar que se genere algún tipo de división entre los que se quedaron y los que se fueron es entender que todos somos seres humanos, que todos tenemos, cada uno tiene una circunstancia muy particular, y que el quedarse en Venezuela o el exiliarse o el salir al exterior es una función, primero es una decisión individual y personalísima que depende de las condiciones muy particulares de cada quien. Entonces, a mí lo que no me gusta es convertir en heroísmo el quedarse y tampoco el irse. Yo creo que hay gente que se ha quedado en Venezuela que todos los días hace unos actos de heroísmo y de coraje y de valentía que le erizan los pelos a cualquiera, y creo que salir del país y enfrentarse al mundo y tratar de sacar a tu familia adelante también lo es de una manera diferente. Entonces, yo pienso que hay que pensar que son reacciones distintas ante circunstancias difíciles, que esas reacciones distintas responden a las diferentes actitudes, a los diferentes valores y a las diferentes circunstancias de cada quien, y que no hay nada intrínsecamente malo en quedarse o en irse, y no hay nada intrínsecamente heroico en quedarse o en irse. Y pienso que ese es un punto de partida inicial, porque lo importante es que somos todos venezolanos y que estamos todos preocupados por cosas fundamentales que nos identifican y nos hacen próximos. Queremos estar bien, queremos que nuestras familias estén bien, y para algunos eso ha significado quedarse en Venezuela y para otros eso ha significado irse, y no hay nada intrínsecamente bueno o malo en eso. Es muy importante, Chugo, promover esto, porque cuando uno revisa los países que tienen diásporas importantes, cuáles de esas diásporas contribuyen con el país y cuáles no, y de qué factores puede depender eso,
Uno de los factores fundamentales que determina si los que se fueron de un país terminan por contribuir de manera sustancial con ese país es qué se piensa en el país de su diáspora. Esto es muy importante. Te pongo a ti y a tus oyentes un ejemplo específico. En Marruecos es un país que tiene una enorme diáspora de ciudadanos marroquíes, particularmente a Europa y a Francia, que contribuyen muchísimo con su país natal. ¿Y cómo contribuyen con su país natal? Bueno, envían remesas, pero además ellos han sido extraordinariamente emprendedores, han fundado empresas en el exterior, han montado call centers, oficinas regionales y centros de atención al cliente de estas empresas en Marruecos, creando de vuelta en Marruecos empleo y valor agregado y actividad económica. Argelia es un país que ha tenido una enorme diáspora, que es vecino de Marruecos, que tiene por lo menos una ubicación geográfica parecida y que son similares desde el punto de vista religioso. Bueno, tiene una enorme diáspora en Francia que no contribuye, no envía remesas y está completamente desvinculada de su país natal. Y cuando uno revisa de qué depende entonces que la gente en Marruecos haya enviado toda esta ayuda y haya generado toda esta actividad económica, bueno, cuando tú le preguntas a un marroquí por un marroquí que se fue, él te dice, no, este tipo hizo una cosa extraordinaria, logró irse en unas circunstancias muy difíciles, se fue a Europa, que es el mundo desarrollado, y entonces una vez allí creó una empresa, empezó desde abajo. Entonces es una narrativa de héroe. Y la persona que se fue es alguien que los que se quedaron ven como alguien que hizo un enorme esfuerzo y alguien a quien ellos miran con admiración. Si tú haces esa misma pregunta en Argelia, te dicen que los que se fueron son unos ratas que abandonaron el barco y entonces que no merecen ningún tipo de consideración, que algunos inclusive se fueron a vivir con el colonizador, Francia, que fue el que tradicionalmente conquistó y explotó Argelia. Y entonces, claro, hay una narrativa dentro del país que está relacionada con el hecho de que los argelinos en el exterior no contribuyan de vuelta con su país. Entonces, creo que es muy importante no generar divisiones en donde no existen. Venezuela es una geografía preciosa y espectacular, pero Venezuela también son todos los venezolanos donde quiera que estén. Entonces somos todos venezolanos, estamos todos preocupados por las mismas cosas, tenemos un aprecio enorme al país y a nuestras familias, queremos salir adelante y esas cosas nos hacen próximos. Entonces a raíz de eso vamos a pensar en cómo podemos coordinarnos de una forma u otra por el bienestar del país y no generemos una división inútil entre quienes se fueron o quienes se quedaron, porque como te dije antes, no hay nada particularmente malo o particularmente bueno en irse o quedarse, sino que son circunstancias muy particulares de cada quien y decisiones personalísimas. Miguel Ángel, te agradecemos de verdad profundamente que hayas compartido con nosotros en la emisora, en Radio Caracas Radio, estas reflexiones. Era Miguel Ángel Santos, economista venezolano, tiene ya 8 años en el exilio y elaboró un artículo que yo insisto en recomendar. No es lo mismo escuchar este resumen apretado que nos ha hecho Miguel Ángel que leer el material completo. Se llama El largo regreso de los venezolanos a Ítaca. Pueden ubicar este artículo en el portal Proavinci. Creo que es una pieza clave para entender cómo articular los esfuerzos, las esperanzas, las angustias, sí, las angustias, las esperanzas y desesperanzas de quienes nos quedamos a luchar acá, de quienes están fuera del país, no por cierto por propia elección, sino forzados por la persecución, por la falta de oportunidades, por a veces simplemente defendiendo su vida. Y están en esta condición de exilio, configurando esto que se han dado en llamar la diáspora. O bien dice Miguel Ángel Santos, Venezuela no solamente es esta maravilla geográfica, Venezuela es cada uno de los venezolanos, esté donde esté. Antes de finalizar nuestro programa de hoy, quiero hacer un llamado urgente a que nos asumamos también la lucha por la libertad de Rosa Virginia González Arizmendi. Rosa Virginia González Arizmendi es una joven venezolana, ella es madre, tiene una hija pequeña, no puede ver a su hija desde el 12 de enero de este año porque el 12 de enero fue detenida por el SEBIN.
en la Plaza Sucre de Cagua, en el estado Aragua. Desde entonces está presa en el SEBIN de Aragua y está siendo acusada de terrorismo. Rosa Virginia González Arizmendi es militante, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo allá en Aragua. Es una persona de una reconocida e intensa actividad democrática en la zona. ¿Opuesta al gobierno? Claro que sí. ¿Opuesta al régimen? Por supuesto. ¿Decidida en la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela? Claro que sí, pero siempre, siempre Rosa Virginia González Arizmendi ha sido una persona claramente activista de la búsqueda de esta solución al problema venezolano por medios pacíficos y democráticos. Entonces, uno mi voz a todas aquellas voces que están reclamando, repito, la libertad de Rosa Virginia González Arizmendi, secuestrada en el SEBIN, en el estado de Aragua. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.